Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Al final de este programa lo pueden encontrar ustedes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida hoy a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar, el corresponsal del diario brasileño O Globo, Enrique Gómez Batista. Bienvenido como siempre a esta mesa. Muchas gracias. José López Zamorano, corresponsal jefe de la agencia mexicana de noticias Notimex. Bienvenido también. Gracias. Y Dori Toribio, corresponsal de Mediaset de España, bienvenida a esta casa. Y el primer asunto, Pepe, tiene que ver con una noticia que algunos llaman histórica, la califican de histórica y posiblemente lo es. Y tiene que ver con que el gobierno colombiano, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, el grupo guerrillero más importante de ese país, han anunciado que han alcanzado el final de las negociaciones, han cerrado las negociaciones. Además, han anunciado que mañana van a dar todos los detalles de un acuerdo por el cual se va a decretar el cese al fuego bilateral y definitivo, es decir, una tregua definitiva, y posiblemente se van a anunciar detalles también sobre la dejación de las armas de las FARC y demás. Estas negociaciones empezaron hace más de 3 años y medio en La Habana, y al acto de mañana van a concurrir en la capital de Cuba no solamente el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sino el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, que es más conocido por su nombre, por su alias de Timochenko. Se prevé que vayan a estar presentes presidentes como Michelle Bachelet de Chile, Nicolás Maduro de Venezuela, 2 países que han apoyado estas negociaciones. También se prevé la presencia del secretario general de la ONU, de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, la presencia del presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, de la Asamblea General de la ONU. Y asimismo también se ha anunciado que existe la posibilidad de que estén John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos, y Raúl Castro, el líder cubano, el jefe del Estado cubano. Uno de los integrantes de las FARC, Carlos Lozada, por su cuenta de Twitter, anunció para que cese la horrible noche, es una parte de la letra del himno colombiano, para que cese la horrible noche y se abra el camino de la paz y la esperanza, el jueves 23 de junio anunciaremos el último día de la guerra. Es decir, mañana se va a anunciar el último día de la guerra, una guerra que empezó en Colombia a principios de los años 60 entre las FARC y el Estado colombiano. ¿Qué lectura le da usted a esta noticia que sin duda es titular en el mundo? Yo digo que no hay lugar que las coordenadas de lo que sabemos hasta el momento se alineen en la dirección de que es un acuerdo de trascendencia histórica. Los dignatarios y la presencia de estas altas personalidades internacionales creo yo que confirma de que se trata de un tema muy serio, de un acuerdo amarrado, ¿no? Que es resultado, ¿no?, de estas negociaciones tan intensas que en ocasiones estuvieron con tantos altibajos, que estuvieron a punto de desmantelarse, etcétera, pero que sin embargo aparentemente llegaron a buen puerto. Yo creo que es una excelente, gran noticia en momentos que nuestro continente verdaderamente necesita buenas noticias. Es un ejemplo también, creo que en este momento en donde en muchos lugares se está haciendo llamados para que las fuerzas de sociedades a veces tan polarizadas se sienten a discutir, creo que están dando un ejemplo, un modelo internacional de cómo un conflicto que parecía irresoluble hace apenas varios años, finalmente a base de voluntad política, de convicción, de negociaciones, de esfuerzo, de concesiones y de flexibilidades, que es un tema muy importante, se está llegando a un buen puerto. Entiendo que hay gran escepticismo por parte de la población colombiana, es absolutamente lógico después de lo que han ocurrido. Haberse convertido en el segundo país con el mayor número de desplazados del mundo no es fácil. Cuando hablas de 220,000 muertos, la mayoría eran civiles, era población civil, no eran necesariamente combatientes. Habla un poco de la dimensión tan profunda que ha afectado a esta sociedad colombiana y por lo tanto se entiende que haya esta actitud de vamos a esperar a ver qué ocurre, ¿no?, hasta que se concreten las cosas. Sin embargo, por lo que sabemos, en parte gracias a medios de información como Semanario Semana y otros, todo parece indicar que es tan serio que ya están hablando específicamente de los mecanismos de verificación, de la deposición de las armas, las zonas geográficas donde se colocarían. Parece que todavía hay cierta interrogante sobre, por ejemplo, cuál va a ser el nivel de participación en la vida civil y política por parte de grupos como las FARC, pero sin embargo todo apunta en este camino de que es un acuerdo histórico. Yo creo que debemos celebrarlo como tal y hacer todos los votos para que llegue a feliz término, ahora que se concrete la negociación y lo que sigue de aquí en adelante. Desde luego lo que se va a anunciar mañana, Enrique, tiene que ver con el cierre de las negociaciones, pero todavía falta la firma del acuerdo de terminación del conflicto.
No, y además tenemos que pensar también que a pesar de la celebración del acuerdo, la población no está tan en apoyo a eso. O sea, cuando vemos las encuestas, el nivel de aprobación de Santos está en los puntos más bajos. O sea, para que este acuerdo tenga un efectivo valor, es necesario que la población apoye, acredite en él y que él pueda traer resultados concretos. Pasamos en Brasil, claro, una situación muy diferente, no era una guerra como de 50 años, pero después del fin de la dictadura de Brasil, ha hecho una ley de amnistía y hasta hoy, 30 años después de esta ley de amnistía, tenemos problemas en Brasil. Olvidar un pasado tan sufrido, tan doloroso, no es tan sencillo. Entonces, creo que el apoyo popular será fundamental para que este acuerdo tan histórico realmente tenga suceso. Se ha dicho por parte del presidente Juan Manuel Santos que él quiere que los colombianos voten en las urnas si están de acuerdo con este pacto de terminación del conflicto o no. Está pendiente todavía en la Corte Constitucional que se apruebe la ley por la cual se convocaría el plebiscito. El presidente Santos no está obligado a hacerlo, él simplemente se ha comprometido con los colombianos a llevarlos a esta votación. En las encuestas hay casi un empate técnico entre el sí y el no en el plebiscito, pero cuando se les pregunta a los colombianos sobre si están de acuerdo con el hecho de que los miembros de las FARC no vayan a la cárcel, el 90% de los ciudadanos dicen que no. Esa es la razón por la que yo creo que también me mantengo algo escéptica. Es importantísimo que se celebre el referéndum, sobre todo porque es una promesa del presidente Santos y no es una promesa menor. Y los colombianos tienen que pronunciarse sobre lo que opinan sobre este acuerdo de paz. Esto es fundamental. A mí no me parece una cuestión de lado, me parece una cuestión central, además de la firma mañana. El escepticismo yo lo entiendo personalmente. Yo en estos procesos de paz o en estas negociaciones siempre me mantengo algo escéptica. Quizás es porque vengo de un país donde también hemos tenido durante décadas un conflicto terrorista y los finales a veces no eran finales y eran finales en falso. Y ese creo que es el gran riesgo, el gran peligro de las negociaciones de paz en cualquier tipo de conflicto armado, y es que se cierren en falso, porque no es lo mismo acabar una guerra que empezar la paz. Ahí hay unos pasos intermedios muy complicados que no siempre se cierran bien. Y el más importante, y yo creo que es el más importante sobre todo para la población, en este caso para los colombianos, es la sensación de impunidad. Son todas esas preguntas que quedan en el aire, desde qué va a pasar con todas las armas, hasta la última arma, a qué va a pasar con esos miembros de las FARC que han cometido crímenes. ¿No van a ir a la cárcel? ¿No van a pagar nada? Esa sensación de impunidad muchas veces es la que impide cerrar bien los conflictos o cerrar bien las heridas, porque es fundamental. Hay dos partes fundamentales, que es subsanar a las víctimas, reparar a las víctimas, y que los responsables de los crímenes cometidos paguen en alguna manera su responsabilidad. Esos son los dos factores en cualquier conflicto armado en el mundo que tienen que conseguir cerrarse bien para que las heridas puedan cerrarse definitivamente y sobre esas heridas cerradas construir la paz. Por eso digo que es muy diferente terminar una guerra que realmente empezar una paz donde todas las heridas estén cerradas y donde todas las partes estén satisfechas. Dicho esto, yo no discuto que este sea un acuerdo histórico, que lo que va a ocurrir mañana en La Habana sea histórico, que además la puesta en escena va a ser impresionante si finalmente llega el secretario general de la ONU y el secretario de Estado estadounidense John Kerry. Es un momento importante, es el último día de la guerra, como está el hashtag ahora arrasando en las redes sociales. Hoy es una celebración y es un motivo de celebración, pero creo que los colombianos hacen bien en mantener ese punto de escepticismo, porque hay que asegurarse de que este conflicto se cierra bien para que se pueda cerrar para siempre. Pepe, se ha dicho que la justicia, en el caso de las FARC, el hecho de que no vayan a la cárcel, que la justicia se va a impartir desde el punto de vista de lo que se llama la justicia restaurativa y no la justicia punitiva. Así que justicia no es solamente cárcel, que justicia es contar la verdad, que lo que las personas, la gente quiere, las víctimas, es que se sepa qué pasó con sus parientes, con los desaparecidos, con los muertos. ¿Será eso suficiente? Bueno, yo creo que es un conflicto multidimensional y evidentemente nadie va a estar completamente de acuerdo. Yo no creo que ni el propio presidente Santos, ni todos los miembros de la sociedad civil, ni probablemente algunos de los guerrilleros estaban de acuerdo en deponer las armas, dejar asentadas las ubicaciones de las armas. No conocemos que dentro de la propia izquierda hay muchas corrientes, algunas que son moderadas, algunas que son más radicales, en la propia población colombiana, no solamente a nivel general, las personas que fueron víctimas de la violencia, qué va a pasar con los desplazados, aquellas personas a las que se les cambiaron la vida. O sea, yo no creo que sea un tema sencillo, es una solución evidentemente, como dice Dori, es muy complicada, pero se tiene que empezar por un primer paso. Y la manera de construir la confiabilidad en el proceso es básicamente que se transparenten lo que cada parte está responsabilizada de hacer para que se vea si se están cumpliendo. ¿Es un acuerdo de paz per se una panacea?
Yo creo que no. Hemos visto históricamente como acuerdos de paz han tenido huecos enormes que de repente van creando problemas de su propia calado, ¿no? Que son importantes y que tienen que enfrentar, pero en la medida me parece que esto se haga de cara a la opinión pública, que se haga con este proceso adicional que, como bien dijiste, no es obligatorio, pero de alguna manera muestra la voluntad de conocer el punto de vista de la población colombiana a través de un plebiscito, habla bien de ese proceso y ojalá que las partes que sigan sean las más apropiadas. Claro, pero que el acuerdo de paz sea el primer paso no es contradictorio. Es decir, no tendría que ser el último paso cuando está todo cerrado, cuando ya se ha conseguido, además, tener a todo el pueblo colombiano de lado, cuando ya se consigue solucionar todos los interrogantes que quedan abiertos, importantísimos, ¿cómo se va a juzgar o si se va a juzgar a los miembros de las FARC que han cometido crímenes? No, porque en este ¿De qué caso manera? ¿No convendría cerrar todos esos? Había un conflicto activo. Y el acuerdo pasa como primer paso porque tiene que haber un acuerdo bilateral del cese al fuego. Y para que haya un acuerdo bilateral no se trata simplemente de dejar de disparar, se trata de que las dos partes tengan la confianza de saber que las armas se han depuesto y se van a poder verificar. Entonces, si como en este caso particular, eso me parece que era un requisito primordial, lo demás sería complicado hacerlo sin ese pacto inicial. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Si el anuncio mañana del cierre de negociaciones entre el gobierno de Colombia y las FARC es noticia mundial, pues noticia mundial también y posiblemente con mayor impacto es el Brexit. Mañana se vota en un referendo en el Reino Unido si los ciudadanos quieren que ese país se mantenga dentro de la Unión Europea, que es un grupo de 28 países, o si quieren que se vayan. Ahora resulta que el diario The New York Times publica un artículo en portada que dice que el Brexit es un problema creado por el propio David Cameron, el primer ministro británico, primer ministro conservador. Y señala el Times, el periódico neoyorquino, que todo esto es una cuestión de la que se puede culpar al señor Cameron, porque en el año 2013, cuando tenía una especie de rebelión interna dentro del Partido Conservador, dentro de los Tories, algunos de los cuales no querían estar dentro de la Unión Europea, él, para tranquilizarlos, les dijo: no se preocupen, que yo voy a convocar a los ciudadanos a votar. Si mañana el Reino Unido decide irse de la Unión Europea, ¿le echarán la culpa entonces a Cameron y, aparte de todo, tendrá que renunciar? Bueno, yo creo que sí, si sale sí, será Cameron el gran culpable, pero en verdad creo que la culpa no es de Cameron. La culpa es del creciente odio, del creciente sentimiento anti-europeo en Inglaterra. Si Cameron no ha hecho eso ahora, en pocos años este referéndum podría ser hecho por otro partido, o tal vez por un partido más nacionalista, más de derecha, o sea, aún más de contra los europeos. O sea, esta vez está siendo hecho por alguien que sí se quiere quedarse en la Unión Europea. O sea, tiene un poco más es más manejable de lo que se espera mucho y se queda en una situación tan complicada que la salida sea definitiva. Lo que creo es que eso muestra cómo estamos viviendo en varios países, en Europa, en Estados Unidos, en nuestra Latinoamérica, crisis de nacionalismo, o sea, una incapacidad de convivir con lo diferente, con lo otro, de unión, o sea, todo al revés de lo que vivimos en los años 90, cuando había una gran unión mundial en muchos puntos, centros de creación de centros de convivencia, y vemos al revés ahora, un momento de nacionalismo extremo, y eso es sí muy preocupante. Dorito Toribio. Esta mañana la cadena de televisión CNN tenía un titular en gigante que decía: el momento Trump del Reino Unido. Es difícil de asimilar, ¿no? He tenido que mirar varias veces, pero es así. Es lo que estamos viendo en muchos países ahora mismo del mundo, pero en concreto es mucho de lo que estamos viendo ahora en el Reino Unido. Por eso no estoy segura que fuera culpa de Cameron. Creo que el referéndum había que convocarlo sí o sí, porque esa semilla de malestar, de ira, de enojo de los ciudadanos estaba ahí y había que resolverla de alguna manera o de otra. Y de hecho llevamos muchos meses viendo a Cameron, yo creo que poner en escena toda la pelea o toda la lucha antes de llegar hasta aquí. Recordemos en febrero, cuando pasó esa noche entera en Bruselas, esas 40 horas de negociación para conseguir el estatus especial dentro de la Unión para el Reino Unido. Es decir, él lleva mucho tiempo poniendo en escena: yo estoy luchando porque tengamos ciertas condiciones especiales y no tengamos que llegar a este punto, pero ha llegado el momento en el que hay que convocar el referéndum y hay que ver lo que pasa. Estas últimas horas van a ser fundamentales
el problema, o yo he llegado a este punto, es que ya no veo escenario favorable, porque pase lo que pase, la fractura ya está ahí. Pase lo que pase, la Unión Europea lleva 1 año y medio, 2 años con crisis sucesivas muy importantes, crisis de Bruselas, crisis de los refugiados, crisis de Grecia, y ahora llega este momento en el que la fractura, sea cual sea el resultado, va a estar ahí, porque ya hay un país que sabemos que aproximadamente la mitad de la población, y el resultado va a estar muy ajustado en ese sentido, no quiere pertenecer a la Unión Europea. ¿Y cómo se puede hacer la Unión Europea más fuerte después de esto? Esa es la pregunta que yo trato de responderme y que no tiene una respuesta buena, y sobre todo si tenemos en cuenta que este debate no se está abriendo en toda la Unión Europea. Y os pongo, por ejemplo, España, que este domingo celebra elecciones generales, y el Brexit no es un tema de debate. Sí sabemos lo que está pasando, y sí todos los países de Europa estamos pendientes del referéndum, pero ese debate no se ha abierto en cada uno de nuestros países. El Brexit no es un factor de voto ahora mismo en España, cuando debería serlo, o por lo menos el debate debería estar dentro de la campaña electoral, porque al fin y al cabo es el futuro de Europa. Esa sería una de las conclusiones, ¿no? Que la grieta en Europa ya está de alguna manera abierta, y yo veo difícil volver a retomar la fortaleza de la Unión, que recordemos que sigue en construcción, que el proceso de construcción no ha terminado, y por otro lado es estas corrientes populistas que parece que se han sellado con lo que está ocurriendo en el Reino Unido, y de ahí el titular de CNN esta mañana que yo todavía no he conseguido superar. Y eso que hay que recordar que el Reino Unido tiene una política migratoria distinta. Sí. El Reino Unido es una isla, como todo el mundo sabe, pero aparte de eso no forma parte del acuerdo de Schengen, ese acuerdo por el cual no hay fronteras realmente terrestres o marítimas entre los países que integran la zona Schengen, y por otro lado el Reino Unido no está dentro de la moneda única europea, allá no circula el euro, allá lo que circula es la libra esterlina. Es verdad, pero cuando tú ves en los niveles de las encuestas las razones por las cuales hay oposición, ¿no?, a permanecer en la Unión Europea por parte de los grupos conservadores especialmente, lo atribuyen al hecho de que el Reino Unido aceptó a 330,000 inmigrantes el año pasado. Y la crítica principal a Cameron es en el sentido de que no ha delineado una política que parezca que es soberana en términos de migración versus lo que significaría, según los opositores, las concesiones a la Unión Europea. Es discutible sobre si Cameron tenía o no la opción de llamar al referéndum. Evidentemente no tenía por qué hacerlo, pero me refiero, probablemente tenía que haberlo hecho en un plazo posterior, como sugiere Enrique. Lo que sí está claro es que independientemente del resultado, sea que la Gran Bretaña permanezca o salga, va a tener un efecto político negativo contra Cameron en lo particular, ¿no? Hemos visto ya los comentarios de expertos. La propia presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, comentó en el Congreso, el Fondo Monetario Internacional. Hay una coincidencia de los organismos internacionales y del propio Estados Unidos que una salida de la Gran Bretaña tendría un efecto desestabilizador a nivel internacional. Incluso ya está empezando a golpear algunas divisas latinoamericanas, por ejemplo el peso mexicano, ¿no? Esta sensación de incertidumbre de qué va a pasar con un escenario en el cual la Gran Bretaña salga. Entonces, independientemente de cuál resulte, muchos creemos que debería permanecer la Gran Bretaña en la Unión Europea. Yo creo que tendrá un efecto político interno significativo para Cameron. Enrique, hay noticias del Brasil porque hay Juegos Olímpicos en su país a partir del próximo 5 de agosto, la primera semana de agosto. Y en el Brasil además hay crisis política, no solamente por el escándalo de Petrobras, esta red de sobornos de más de 2.500 millones de dólares, sino porque la presidenta Dilma Rousseff fue apartada del cargo inicialmente por 180 días, hace poco más de un mes, y ha sido reemplazada por el vicepresidente Michel Temer, que es de un partido político distinto al Partido de los Trabajadores, al PT de la presidenta. Hace pocos días el estado de Río dijo que estaba muy mal de dinero y que necesitaba ayuda. Y el señor Temer ayer ha decidido destinar 850 millones de dólares a fondo perdido, según cuenta su periódico Globo, para salvar la situación del estado de Río. Y también hay que hacer la distinción entre el estado de Río como tal y la ciudad de Río de Janeiro, que tiene 8 millones de habitantes, es decir, algo así como la mitad del total de la población del estado de Río. ¿Servirá esto para que los olímpicos no se vean tan enredados, tan complicados? Bueno, es verdad que las Olimpiadas serán en Brasil en un periodo de tempestad perfecta. Crisis política, crisis económica, Zika, problemas en fútbol. O sea, estamos viviendo un tema horrible, es facto. Pero ese dinero sí será fundamental para que los Juegos se realicen de forma buena. Bueno, yo soy más optimista que en general. Creemos que lo que pasó en la Copa del Mundo, el Mundial de Fútbol, es lo mismo. O sea, había un momento muy malo y fue perfecto, fue muy bueno, muy contento, la organización funcionó, todo bien. No funcionó el equipo brasileño, pero eso es otro punto, perdemos para Alemania. Pero yo creo que sí que los Juegos serán buenos, tendrán dinero para eso, hay apoyo de la población de Río para hacerlo. Lo que
es un problema lo que pasará después. Ese es el gran punto. Río vive una crisis muy grande de dinero, el estado de Río, por inversiones mal hechas, por problemas de corrupción. Bueno, después que acabe el juego, ¿tendremos los ingresos de turistas que imaginamos que podremos tener para volver a crecer? Yo no sé, en verdad. Y creo que la población se freará mucho después cuando tendrá que pagar las cuentas del juego. Este fondo sí a punto perdido, pero hay otras inversiones que son muy grandes y que tendrán que pagar toda la población de Río por su gobierno, y eso será un gran reto para la población. Y cambio de asunto, Pepe, aparte de que mañana va a haber referéndum en el Reino Unido, aparte de que en La Habana se va a anunciar el cierre de negociaciones entre las FARC y el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos, aquí en la OEA, a pocas cuadras de aquí, habrá una reunión entre los embajadores de los distintos países miembros para estudiar la solicitud que hizo Luis Almagro, el secretario general de la organización, ex canciller uruguayo, de activar la Carta Democrática para Venezuela, porque el señor Almagro considera que allá no se están respetando las normas de la democracia. Ayer hubo también un encuentro donde fue escuchado José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente socialista del gobierno español, quien rindió un informe sobre esta comisión de la que también son integrantes Leonel Fernández, expresidente dominicano, y Martín Torrijos, expresidente panameño, a instancias de UNASUR, que está fomentando un diálogo nacional. ¿Ocurrirá algo mañana en esta reunión de la OEA, en su opinión, o eso va a terminar en nada de nada? Bueno, primero que nada hay que dejar en claro que el secretario Luis Almagro dejó muy en claro, precisamente en una entrevista con el periódico colombiano El Tiempo, que no se trataba de expulsar a Venezuela, ¿no? Yo creo que es un punto muy importante, porque la percepción de la prensa es que, bueno, a lo mejor había alguna maniobra por detrás, ¿no?, para tratar de expulsar al sistema interamericano. Por lo menos ya quedó claro que no va a ser así. A mí lo que me parece muy revelador es que haya ahora toda esta confluencia de esfuerzos internacionales por verdaderamente lograr que las partes se sienten a dialogar. Estamos hablando no solo del gobierno, también los opositores, la sociedad civil, y si me hace muy ilustrativo de esto la presencia del subsecretario de Estado Thomas Shannon en este momento en Caracas. Le dio la bienvenida en público el presidente Nicolás Maduro. A mí me parece que es un punto aparentemente de inflexión, de que se está abriendo a escuchar puntos de vista que permitan lo que todo el mundo quiere, alentar un diálogo constructivo y realista que permita lograr acuerdos para remediar lo que es lo más urgente, que es el abasto de temas de emergencia, comida, medicamentos para la población, y ojalá todos esos esfuerzos en conjunto conduzcan a ese camino. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias, Enrique Batista, por haber estado acá, José López Zamorano, Dori Toribio. El señor Gómez Batista no quiso hablar mucho de fútbol porque Brasil fue eliminado de la Copa América por el Perú con un gol dudoso. El señor López Zamorano no quiere hablar de la goleada 7-0 que sufrió México ante Chile. Y el partido de España ayer Toribio mejor va muy tampoco bien lo con España menciona. en la Copa de Europa, y Colombia juega esta noche contra Chile. Vamos a ver qué pasa. En todo caso, ayer Argentina jugó muy bien. Los espero mañana en Club de Prensa.